Pero ahora viene la punta y ya, ¿sabes? Mira, si vais para allá, si miráis para allá, está con una butaca que le tenemos por la caballera. Perdida, no voy a decir que no.
el carnaval lo están haciendo rivalidad. Lo dejo el...
Bueno, bien, hemos sido muy contundentes defensivamente, muy bien colocaditos. El Roda de Bará sabíamos que fuera se parece mucho a nosotros y que le sale mucho mejor partido fuera. Y habíamos preparado bien el partido para las contras, sabíamos que hacían muchas contras y muy bien los dos equipos. El Roda de Bará fuera de casa ya lo habíamos ido a ver varias veces y muy bien. No tenemos la permanencia todavía. Este año la segunda catalana está muy fuerte y tenemos que seguir peleando. Nuestro objetivo es seguir ganando y estar lo más alto posible. No miramos para atrás, intentamos mirar para adelante y no, todavía la permanencia va a costar. Se la van a pelear muchos equipos. Sí, la verdad que sí, tenemos un grupo bastante solvente y la verdad que todos los equipos de Tarragona están abajo, les está costando mucho salvar la categoría. Los equipos de las Terras del Ebre son muy fuertes y la Canonja nos hemos hecho un equipo solvente, estamos sabiendo llevar muy bien la categoría y cada vez un poquito mejor. Bueno, en el resultado negativa, ¿no? Porque al final acabamos perdiendo, no sumamos nada, que para nosotros empieza a ser vital. Y bueno, digamos, hay dos partes muy diferenciadas. En la primera parte creo que nos merecemos un poco más por las ocasiones que hemos generado, bastante claras además, y no hemos sabido materializarlas, y la primera aproximación o la única de la Canonja, la primera parte, pues nos penaliza. Y sí es verdad que la segunda parte nos ha costado coger el metro en el campo. Ellos se han apoderado más de segundas jugadas, tenían al equipo mucho más alto y ha hecho que se aproximaran más al área. Y bueno, luego con el resultado de 3-0 parecía que la cosa estaba totalmente perdida. Hemos tenido un pequeño rebufo, pero ha sido insuficiente. Sí, porque se nos acaba el tiempo. Estamos en zona de descenso compensado, que no habíamos estado en toda la temporada, y necesitamos darle la vuelta a la situación, y esto pasa por revertir los partidos, o sea, los resultados que hemos tenido en casa. Somos el único equipo que no ha ganado en toda la liga en casa, y necesitamos empezar a sumar ahí, si no la cosa se nos puede complicar y mucho. Sí, la verdad es que bueno, ya sabíamos al principio de liga que está un poquito fracturada a nivel de poder de plantillas, que los del Ebro digamos que dominan o tienen un poquito más de jerarquía en la competición, y de los de Tarragona, bueno, la Canonja ya está prácticamente liberado y los demás estamos ahí peleándonos codo con codo por evitar, por supuesto, los descensos directos y las plazas o plaza que puedan quedar de arrastre por descensos de primera catalana.